más, os dejo con Iván Rodríguez, CEO de OkTicket. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Nada, yo muy rápidamente también daros las gracias a vosotros, al Grupo AZ, por invitarnos a compartir estos minutitos de webinar. Esperemos que sea práctico y útil para administrados, ¿vale? No voy a hacer invertir mucho más tiempo, voy a procurar ir al grano y que sea productivo este rato que pasamos juntos. Muy bien, pues nada, como decía Héctor, llevo más de 20 años en el mundo del software de gestión y OkTicket lo fundamos pensando un poco en la problemática de la gestión de las notas de gastos que seguramente todos sufrís en el día a día, bien en el back office recibiendo papeles y liquidaciones tardías, como la gente que está en la calle sufriendo el tener que ir recopilando papeles y reportando notas de gasto, ¿no? Con el desgaste que eso supone para toda la compañía. Como os voy a poner un spot de televisión que estamos sacando en medios nacionales, a lo mejor alguno lo habéis visto en Antena 3 o Telecinco, que resume muy bien, yo creo, la parte del usuario, que luego nos centraremos en el usuario que está en la oficina, pero un poco por empatizarnos con esto no deja de ser un proyecto de movilidad y es fundamental al que está en la calle, ¿no? Yo creo que esta imagen representa. Despierta. Último día para presentar los tickets de gastos. No pasa nada. Tú los tienes todos bajo control, ¿verdad? Mira, 20 euritos que ya no vas a recuperar. Respira. Tienes OkTicket, la primera app gratuita homologada por Hacienda. Descárgatela, saca una foto y tira el ticket. Como dice el spot, tenemos una pequeña versión gratuita que nos da notoriedad y que nos está, bueno, pues tenemos un pequeño componente social para autónomos y micropymes. Y luego ya tenemos la versión corporate, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, que tiene pues más calidad y no tiene límite de, pues como límites de funcionalidad o de volumen de usuarios como tiene la versión free. Tenemos cerca de 50.000 usuarios registrados en la plataforma y tenemos clientes desde, ya os digo, desde pequeñas empresas hasta, pues, tenemos empresas como BAS, la multinacional química, o otras empresas que cotizan en bolsa que, a pesar de que seamos una empresa joven, están apostando por nosotros y por la filosofía de OkTicket, que ahora os explicaré un poco, ¿vale? Pues bueno, este es Félix, ¿no? El que veis en el spot de televisión, pues es ese usuario que viaja, que genera notas de gastos, y que al final entra en conflicto con las estructuras de control lógicas que tienen las empresas, ¿no? Porque pues al final es importante pues tener justificados todos los gastos bien controlados. Esto es un perfil muy habitual. Estamos hablando de que en España, simplemente en España, hay más de 3 millones de usuarios nómadas, ¿no? Esos usuarios que viajan y presentan notas de gastos habitualmente, y luego ya pues un volumen importante también de empleados que no viajan habitualmente, en cuando pues van a un curso de formación o van a un evento y también tienen que pasar nota de gastos, con lo cual pues es un problema transversal que afecta independientemente del tamaño de la empresa como del sector, ¿vale? ¿En qué consiste OkTicket? Supongo que algunos pues ya habréis visto, habréis entrado a nuestra página web. Pues básicamente se trata de que con una aplicación móvil que podéis encontrar en los markets de Apple y de Google, de iOS y Android, ¿de acuerdo? Vas a poder sacar fotografía a los gastos, vas a poder categorizar, vamos a poder personalizar las categorías de gasto en función un poco de las necesidades de la empresa. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener una categoría de gasto que es restauración a nivel general, pero por motivos contables y de control puedo decidir que quiero 3 subcategorías, que es comida yo solo, otra que sea comida en equipo y otra que sea atención al cliente. Y que, lógicamente, va a tener repercusiones contables distintas, asientos contables distintos en función de la categoría de gasto, ¿vale? Pues todo esto es parametrizable. Entonces, le sacamos una foto a ese ticket y gracias a la homologación vamos a poder tirar ese papel. Por otro lado, gracias a un sistema de reconocimiento, de un sistema de OCR, vamos a extraer los datos de ese ticket y vamos a casi de forma automática ir cubriendo
el detalle de la hoja de gastos, porque sacaremos el importe, el CIF, el número de ticket, la fecha del ticket, ¿de acuerdo? Y ayudaremos al usuario a reportar de una forma sencilla la nota de gastos. Y además en tiempo real, es decir, todos estos gastos, yo puedo modelo tradicional de a fin de mes revisarlo, pero yo en tiempo real ya voy a estar recibiendo los gastos que están digitalizando nuestros usuarios nómadas, ¿no? Por así decirlo. Voy a hacer un poco de hincapié, formación, en la parte de qué consiste el tema de la homologación, porque esto muchas veces genera dudas. La homologación con la agencia tributaria, que consiste que somos una herramienta de digitalización certificada, no es otra cosa que, bueno, hemos tenido que pasar unos procesos de auditoría, un proceso complejo el homologar una solución con Hacienda, pero en esencia lo que repercute al cliente es lo que antes os comentaba, que cuando sacáis una foto, un ticket o un auto, sacarle una fotografía o una factura, voy a poder eliminar el papel y que en caso de inspección, el inspector no me va a poder reclamar el papel físico, sino que podrá hacer la inspección sobre nuestra herramienta, al ser una de las que figura en el listado de herramientas homologadas de la agencia tributaria. En ningún caso mandamos información a la agencia tributaria ni tenemos ningún tipo de conexión con la agencia tributaria. Simplemente cuando viene un inspector, en lugar de darle los papeles, le doy acceso a la herramienta para que haga la inspección. Y además, muchas veces ni siquiera le damos acceso a esta herramienta, sino que hacemos una exportación de datos con un ejecutable imprescindible, es decir, los datos fiscales que se requieren de recepción de un ticket o de una factura, ¿vale? Para que no vea ni comentarios, ni centros de coste, ni nada, sino simplemente lo que vería viendo un documento físico, ¿vale? Vamos a decir que se trata de cumplir la ley, pero no dar más información de la imprescindible. Bueno, esto es un punto fundamental. El OCR, el Sistema de Reconocimiento de Caracteres, nosotros nos diferenciamos en el mercado porque tenemos un OCR que es instantáneo, prácticamente instantáneo. Es decir, en 1 o 2 segundos, salvo que no haya cobertura o haya cobertura mala, que lógicamente necesitamos cobertura para el proceso de visión artificial de la imagen, ¿vale? El OCR me devuelve el valor, ¿vale? Luego veremos un ejemplo de un pequeño vídeo de cómo funciona la aplicación móvil para que... Es muy importante y hacemos mucho hincapié en la velocidad, porque fue una de las cosas donde nosotros nos hemos volcado a nivel de I+D+. ¿Por qué? Pues porque el usuario que está en la calle y tiene que esperar 1 minuto, 2 o 10 minutos, como hemos visto alguna solución en el mercado, a que el OCR haga su magia y te devuelva el valor, acaba guardando el ticket. Acaba guardando el ticket y el siguiente ticket ya no le saca la foto según se lo dan. Lo acaba guardando también y acaba haciéndolo todo a toro pasado. Y lo que busca es que grabe la información según se la dan. Entonces, la buena práctica y que lo fomenta la velocidad de la aplicación es que te dan un ticket, le sacas una foto, de forma extrae la información. Si hay algún dato a corregir, puedes corregirlo manualmente, guardas y tiras ese papel, ¿vale? Así de sencillo. Y usuarios que ya tenemos funcionando con la aplicación y que están contentos. A más, lógicamente, pues aparte de poder grabar tickets, se van a poder grabar kilometrajes, podemos trabajar también en modo dietas, si tenemos gente que graban dietas y aparte gastos, ¿vale? Es decir, que se va a poder imputar todo lo que tiene que ver con un usuario que está viajando. Podremos generar hojas resúmenes, ¿de acuerdo?, de estos gastos y, lógicamente, aparte de la app que ponemos a los usuarios, tenemos también un back office nuestro, un portal web donde se va a poder configurar los usuarios, se va a poder definir workflows de aprobación, como alertas de tickets duplicados, donde vamos a poder parametrizar el comportamiento de la herramienta y donde si no tenemos un RP que tenga un módulo de gestión de gastos, vamos a poder hacer todo lo que tiene que ver con flujos de aprobación y liquidación de las notas de gastos, ¿de acuerdo? Esto luego veremos que aquí entiendo que la mayoría sois clientes de AZ, de la parte de X3, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, SAG 200 no tiene un módulo de gastos como lo tiene X3,
y ahí tenemos que aplicar nuestro portal web para complementar la solución de SAGE 200. En cambio, en X3, una filosofía distinta, ¿vale? Bueno, por supuesto, cumplimos con todo el tema de RGPD y no cedemos datos a terceros en ningún caso, ¿vale? No estamos enfocados a ese modelo, sino a un modelo profesional y lógico. Las ventajas son múltiples, ¿no? El hecho de tener la homologación con la agencia tributaria, poder eliminar el papel es fundamental, pero a más vamos a tener una mejora del control, una información en tiempo real y al final tener una solución global que nos permita desde el principio al fin del proceso tener controlados paso a paso, ¿no? A nivel de integración, nosotros tenemos también la experiencia de venir del mundo del software de gestión, que las empresas, cuando llegamos a ellas, no son vírgenes en el mundo del software, ya tienen todas sus soluciones. Y nuestra estrategia desde el minuto uno, tanto comercial como técnica, ha sido la de que queremos ser complemento de los sistemas de gestión que ya tienen las empresas. De forma y manera, abogando por la transformación digital y mejorando la trazabilidad de los procesos, nuestra estrategia es la de tener sistemas de integración con los ERPs y con los software de recursos humanos lo más avanzados posibles, ¿no? Ahora entraremos en detalle de esto, pero básicamente se trata de que nuestra arquitectura esté pensado para que un cliente de integración bidireccional no tenga ningún problema, incluso si tiene ya un sistema de gestión de notas de gastos interno, bien en un módulo específico del ERP, como puede ser el de SAGE X3, o un desarrollo propio en SharePoint o lo que sea, si quiere, pueda conservar y seguir utilizando ese módulo y conectarse con nuestra plataforma y aprovecharse de la experiencia de usuario de OkTicket, la homologación y el mercado, ¿vale? Los métodos de integración puede ser, diciendo que la mayoría de vosotros sois más de un perfil de negocio que de IT, pero que sepáis que pues al final tenemos distintas formas. Por un lado tenemos el dar la API, los servicios web de nuestra plataforma, que son los propios que usamos nosotros para nuestro back office propio, se los cedemos a los integradores, en este caso AGETA está homologado y es una empresa muy preparada y que con mucho conocimiento ya de nuestra herramienta y que ha desarrollado la integración con X3. Podéis hacerlo vosotros y lo que tenemos, a algo tan sencillo como generar un fichero CSV también lo podríamos hacer, lógicamente, una exportación a este. Y además tenemos toda una política de conectores homologados de forma y manera que tenemos ya integraciones homologadas y preparadas para comunicarse con los principales ERPs del mercado y que se venden en modo licencia. Es decir, tú puedes contratar la licencia de conexión con SAGE 200 o puedes contratar la licencia de conexión con SAGE X3. Nos vamos apoyando en especialistas en cada uno de los ERPs, ¿vale? Y en concreto, el conector de SAGE X3 para todo SAGE está desarrollado por Grupo AZ. En estos momentos estamos en conversaciones con SAGE para incorporar dentro del portfolio de soluciones que comercializa SAGE. En SAGE 200 ya lo está haciendo. SAGE ha decidido comercializar OkTicket, están vendiendo OkTicket a sus clientes en directo a través de su canal, de todos los distribuidores y a través de la venta directa. Y con X3 estamos en proceso ya de firmar el contrato prácticamente, ya hemos pasado las validaciones y en breve pues espero que podamos ver que SAGE ofrece a todos sus clientes y en directo la solución. Y el conector homologado con SAGE, como os decía, lo ha desarrollado AZ, ¿vale? Que me pasa un poco de velocidad, ¿eh? Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Por qué implantar OkTicket? Pues al final todo es un poco redundante a lo que antes hablábamos. Hay una inversión de tiempo extra derivado de trabajo en Google Papel, pero sobre todo hay una generación de conflictos incluso internos sobre pues, lo típico, ¿no? Que la gente del back office considera que la gente que está en la calle no cumple con los requisitos en tiempo y forma de procesar la información y el que está en la calle considera que su trabajo es vender o su trabajo es el servicio técnico y que las labores administrativas le genera mucho ruido y además le puedes pagar a un señor un 10% más de sueldo que se va a quedar con que este mes perdió un ticket de 20 euros y que le ha pagado una ronda de 20 euros a la empresa porque si no justifica el gasto no se lo paga. Entonces digamos que
esto genera voces y genera pues malestares y bueno, incluso es una gotita más en el malestar de todos los departamentos a la hora de ser lo más felices posibles, ¿no? en el día a día. Al final, bueno, ahorro de tiempo, control sobre el cumplimiento de la política de gastos, porque vamos a tener herramientas, vamos a poder definir umbrales de gasto, vamos a poder tener, como antes os decía, alertas de ticket duplicado y controles de que pues no haya un error, o en empresas de mucho volumen de gente que rote mucho, pues incluso fraude, ¿no? Porque pues dos personas o una persona trate de reportar el mismo ticket un mes y al mes siguiente también meterlo, bueno, cosas de este tipo, ¿no? Y lógicamente, pues la ventaja de adiós al papel y la mejora de la seguridad. Quisiera hacer especial hincapié un poco a la situación actual, esperando que, bueno, pues que estéis lo mejor posible y explicaros cómo, bueno, pues que parece, ¿no? Dices, oye, pero si ahora estamos confinados, no parece que tenga mucho sentido una herramienta de gastos de viaje justo hoy. Y explicaros un poco el por qué entendemos que sí es un momento adecuado para hacer una llamada a la acción y que optimicéis este proceso, ¿no? Uno de ellos es que, efectivamente, trabajar en papel pues no deja de ser un punto más de riesgo de contagio, ¿no? El tener, bueno, pues vale, yo estoy en teletrabajo, soy la parte financiera de mi empresa, pero a lo mejor algunos otros sois de los sectores que están todavía en actividad, pues gente que está tocando papeles y que efectivamente esos papeles al final habrá que archivarlos y habrá que tocarlos y es un punto más de contagio, ¿no? Cualquier tipo de documento. Por otro lado, las empresas nos estamos encontrando con que el tema del teletrabajo, si sabe mucha gente, pues va a empezar a buscar medidas también un poco para compensar a los trabajadores que están en teletrabajo y ahí nosotros también podemos ofreceros el categorizar ese tipo de gastos y poder registrar, pues, oye, que te voy a pagar el ADSL, pero necesito una justificación. Oye, pues que le saquen una foto a la factura de la ADSL e incluso con umbrales poder decir, vale, has metido una factura de 52 euros, pero como tope te vamos a pagar 20 y dejar registrado esos gastos propios del teletrabajo. También estamos viendo un incremento importante de empresas que quieren implementar medios de pago electrónicos para los empleados que se desplazan, pues porque efectivamente el dinero también es una fuente de contagio posible en estos tiempos y si puedes pagar con tarjeta, mejor que andar tocando dinero, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto nosotros hemos sacado un módulo de conciliación que se conecta por API con los bancos y te concilia de forma automática o semiautomática, dependiendo de si encuentra o no conciliación con los movimientos, los tickets de gasto que has fotografiado con los movimientos de la tarjeta de crédito. Y es metiendo unas credenciales de solo lectura que se meten en la plataforma. Incluso esta conciliación, si queréis, lo podéis hacer desde el departamento de administración o lo podéis delegar actualmente si haces una conciliación que tienes que andar bajando el fichero SEPA del banco, pues eso tiene que hacerlo el que tiene las credenciales del banco, ¿vale? Pero al estar metido dentro del sistema, yo como usuario puedo ver solo mi tarjeta de crédito y conciliar solo mis movimientos y un cliente que ha llegado a decir, bueno, eso está fenomenal porque les delegamos la conciliación y lo que no concilien, pues se lo descuento de la nómina. Bueno, igual es un poco duro, pero vamos. Se puede cambiar, ¿no? Cuando se digitalizan los procesos, pues muchas veces se permite el poder modificar los procesos, ¿no? Como por ejemplo, en vez de pasar hojas mensuales, pues que pasen hojas de gastos semanales o por viajes o lo que sea, porque como es telemático ya te da un poco igual. Nosotros entendemos que en esta situación compleja, lógicamente, escampará y podremos salir a la calle, va a ser un despliegue paulatino el que nos van a permitir, pero sí entendemos que va a haber que hacer un doble esfuerzo, ¿no? Va a haber que hacer un doble esfuerzo para compensar estas semanas de confinamiento y de bajada de negocio. Con lo cual entendemos que todo lo que nos está viajando ahora se va a tener que viajar en el futuro para compensar, tanto trabajos técnicos como comerciales. Y en ese aspecto, animaros a que hagáis un movimiento, que habléis con vuestros account managers, con vuestros comerciales asignados o bueno, podéis contactar con nosotros también, ¿de acuerdo? Para que os expliquen las condiciones especiales
que estamos teniendo tanto para clientes de SAP 200 como para clientes de SAP X3, en aras de que podáis implementar a corto plazo la herramienta, aquellos que os interese, con la idea de que cuando levanten la veda tengamos todas las herramientas preparadas y podáis salir con el proceso lo mejor afinado, lo mejor posible, ¿no? Esa es un poco la idea. Aprovechemos estos momentos para implementar la herramienta y estar preparados para cuando den el pistoletazo de salida, que esperemos que sea lo antes posible. Por último, os voy a poner un pequeño vídeo de cómo funciona la aplicación. Hoy no pretende ser un día de presentación de producto en detalle, porque además, pues los que tenéis a X3, os queremos hacer una presentación a los que os interese, en donde veáis cómo desde la app la información viaja a X3 y cómo se gestiona eso desde el módulo de gastos de X3, y a los que tengáis AC 200 o otro RP, pues enseñaros la casística de nuestro back office. Es decir, son temas que preferimos uno por uno contextualizar vuestra necesidad y haceros una presentación ad hoc de vuestras necesidades. Pero lo que es la app, un poco para que la veáis, sería lo siguiente. Bueno, aquí yo veo todos mis gastos, guardamos, un comercial puede consultar todo su histórico, tiene 2 meses en líneas, un comercial o cualquier usuario que viaje, ¿de acuerdo? Puede hacer búsquedas, es importante darles herramientas para decir, oye, quiero buscar lo que me gasté en restaurantes, estoy buscando un gasto de una comida que hice con un cliente. Es decir, para que un usuario nómada utilice la aplicación le tiene que ser útil a él, ¿no? Aquí, pues bueno, está viendo un ticket histórico y puede acceder a la información. ¿Cómo se añade un gasto? Bueno, puede procesar información, puede eliminar datos, ¿vale? Y puede pues añadir una fotografía. Puede categorizar, confirma que se vea bien, puede categorizar este gasto. Ya os digo que las categorías son configurables y los umbrales de gasto también. Pues lo máximo que se puede gastar un empleado en un gasto. Y de forma automática, el OCR, en esa velocidad que estáis viendo, en 1 o 2 segundos, procesa la información y importe, fecha, CIF, razón social y número de ticket, ¿de acuerdo? Si faltara algún dato, se podría implementar o corregir. Puedo seleccionar si he pagado con medios electrónicos, si he pagado con tarjeta de empresa o si he pagado en efectivo. Aquí, pues, lógicamente, un campo descriptivo, por si quisiera poder poner algún tipo de comentario. Gastos lo quiero imputar. Bueno, aquí había muchas abiertas. Quiero crear una nueva. Las hojas de gastos, según se van presentando, van desapareciendo para ya no me permite hacer imputaciones a hojas de gasto cerradas, lógicamente. Pues creo una hoja de gasto que lo creo una vez y ya me sirve para todos los tickets, en este caso del mes. Incluso si tuviéramos centros de coste, proyectos que vengan del RP, hay una relación 1 a 1, no hace falta, ¿no? Si un operario tiene un centro de coste nada más, no hace falta. Pero si quiero imputar a distintos centros de coste, vamos a poder comunidireccionalmente con vuestro RP o con la herramienta que nos digáis, ¿vale? Y bueno, ya una imputación de kilometraje, vamos a poder configurar los precios por kilómetro y bueno, reportar un gasto de kilometraje. Y lo mismo, pues a qué hoja de gastos y si tuviera la necesidad, a qué centro de coste quiero imputar, con un buscador googleano para que sea sencillo, ¿de acuerdo? Por último, lógicamente, yo esto lo voy imputando a una hoja de gastos y voy a poder ver tanto mis hojas de gastos como si soy un mando, voy a poder incluso ver las hojas de gastos de mi equipo, ¿de acuerdo? Desde el móvil. Mi hoja de gastos. Liquidar y voy a poder cambiar, se definen workflows, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues bueno, el workflow me permite que de abierta la pase a pendiente de revisar, hacer un comentario, que quede registro de estos comentarios y a partir de aquí, dependiendo de
de si trabajáis con nuestro back office o trabajáis con el back office, en este caso, por ejemplo, de X3, pues ya tomaría el control, en este caso, nuestro workflow de nuestro back office o el propio de X3. El usuario siempre tiene pues resúmenes de cuánto ha pagado por medios telemáticos o en efectivo, resúmenes por categoría de gasto, bueno, un poco, vamos, de que fuera útil. Y como a veces son un poco, bueno, pueden desconfiar de que se les pueda manipular la información por algún gasto, si quieren pueden sacar un resumen en PDF con pues lo mismo que veían por pantalla en PDF y que ellos se guarden el documento porque como ya no va. Esto permite que de verdad en confianza tiren el papel porque dicen, bueno, tengo este documento que es lo que yo he grabado y si luego en la empresa han decidido rechazarme un gasto o lo que sea, yo sigo teniendo mi salvaguarda de este documento por si quiero decir que me falta un gasto. Vale, bueno, es un tema más de tranquilidad de ellos que de necesidad. Y por mi parte, pues nada más. Aquí estoy para si hay alguna pregunta, alguna cuestión que os podamos ayudar y, lógicamente, con el objetivo de que a los que os interese extenderos la información, como antes os decía, y que os podamos hacer una presentación de producto ad hoc y adaptada a las necesidades concretas de cada una de vuestras. Vale. Muchas gracias, Iván, por todo, por la ponencia. Y nada, disculpas por los microcortes que hemos tenido, aunque creo que no se ha perdido el hilo. Yo, por lo menos, entendía todo, pero bueno, hemos tenido algún que otro microcorte. Y nada, vamos a pasar a la ronda de preguntas. A ver, tengo alguna pregunta por aquí, Iván. La primera sería, ¿qué pasa si tengo una inspección de Hacienda? ¿Cómo accedería Hacienda a mi información? Vale, un poco lo que hablábamos antes, lo que de cara a una inspección de Hacienda, el inspector nos va a solicitar, pues sería algo similar a cuando trabajamos en papel. Lo que pasa es que en lugar de darle papel, le daríamos acceso a la información con un usuario y contraseña. Incluso, como antes comentaba, podemos hacer una exportación y os damos un ejecutable que se puede instalar en un ordenador y que da acceso a la información imprescindible que un inspector nos puede requerir. De forma y manera que ese inspector haría la inspección, en vez de sobre los AZs que le damos, sobre la herramienta de inspección que os generaríamos. Asimismo, ese proceso está pensado para que esperemos que los que apostéis por nosotros os quedéis mucho tiempo, pero exportándoos los datos y dándoos ese ejecutable que está también homologado por Hacienda y que es gratuito, si mañana cortáis el servicio con nosotros, tendríais todo el backup de vuestra información en vuestro poder y no tendríais ningún tipo de dependencia de nuestro servicio. ¿De acuerdo? Que los clientes sean fieles, no cautivos. De acuerdo. Vale, la segunda sería, Iván, desde la propia aplicación, ¿se puede realizar el visado o aprobación de las notas de gasto? Sí, tenemos un módulo de equipo donde yo puedo ver los gastos de los compañeros a los cuales mi equipo, los empleados que yo tengo que avisarle, y ese workflow que antes comentábamos que se puede parametrizar, se puede visualizar, aceptar o rechazar o comentar las hojas de gastos desde el proceso que los mandos intermedios que tienen que revisar la información pues también son usuarios nómadas y hemos decidido facilitarles la vida también y lógicamente para agilizar el proceso de validación de cara a que la administración lleguen estas validaciones lo antes posible y puedan, por tanto, hacer sus controles con margen de maniobra. De acuerdo. A ver, nos llega una que es, bueno, a nosotros nos interesa sobre todo la integración con SAP X3. Entonces, dicen si se podría generar facturas en X3 desde la aplicación. Sí, tengo por aquí, a ver si os puedo enseñar un segundito. Voy a dejar de compartir la pantalla un segundito. Vale. Disculpad, tenía un documento y bueno, lo que os quería decir, sí, no lo estoy encontrando ahora.
lo que os quería decir es que efectivamente nosotros tanto tickets como facturas que se digitalicen se van a poder visualizar en X3. De hecho, documentación específica de la integración con X3, aquí lo tengo, compartir, ¿vale? Donde efectivamente, bueno, este documento, como veis, bueno, está redactado por Asier, del equipo de X3, de AZ, y tenéis toda una documentación donde nos permite definir cómo se parametriza la integración desde X3 con OKTIC, mapean las distintas categorías de gasto, bueno, toda una serie de parametrizaciones y, lógicamente, pues esto que vemos aquí, pues por ejemplo, es un ticket que es de X3 y cómo se visualizaría en X3. Ese ticket que se fotografía desde la app acaba teniendo sus consecuencias dentro de X3 y vamos a poder validar los gastos desde X3, ¿de acuerdo? No solo validarlos, sino que efectivamente todo esto va a generar la contabilización de esos gastos en X3, ¿de acuerdo? Pues aquí estamos viendo que se configuró contra una cuenta 465 y también analítica, ¿vale? O sea que sí, efectivamente, esto os lo podemos enseñar y haceros una presentación específica a los que estéis interesados y enseñaros funcionando OKTicket conectado directamente con el módulo de gastos de X3, que la ventaja que tiene es que a partir de ahí el comportamiento de contabilización está de vuestra mano porque es la propia parametrización que queráis hacer sobre X3 para generar esos asientos contables. Ya es transparente para OKTicket. Inyectamos la información de los gastos de tickets o facturas hacia X3, el módulo de gastos, y a partir de ahí se desencadena la contabilización en base a vuestra parametrización. Muy bien. Entra otra, Iván, que es, una vez validados los tickets por el responsable o por el departamento de administración, si hay posibilidad de eliminar tickets o no. Es una cuestión de parametrización. Nosotros tenemos la definición de estados de las hojas de gasto, y esos estados, en función del workflow que se defina, definen si se puede o no se puede modificar o eliminar un gasto. Entonces, lo normal es que haya un estado que a partir de que tengamos ese estado se bloquea dicho gasto y ya nadie más lo puede tocar. En caso de necesidad, siempre se puede dar un permiso a un superadministrador que por un caso concreto de un problema quiera eliminarlo. Bueno, pues el típico usuario superadministrador que permita modificarlo de forma excepcional. Pero es una cuestión, como os digo, de parametrización y la definición de roles y permisos y de los workflows. Efectivamente, ¿se puede bloquear el que luego no se borre ningún gasto? Vale, ha habido ahí un pequeño microcorte al final. Que sí, que se puede bloquear el que no se eliminen gastos. Eso es una cuestión de cómo queráis la parametrización. Perfecto. Vale, es que justo se había perdido ese trozo. Por último, preguntan si puede trabajar en offline. Vale, la aplicación, lo que es la fotografía, y lo que es la firma del ticket digitalmente, que nosotros lo que hacemos es firmar digitalmente ese ticket, la imagen, ¿de acuerdo? Que es parte del requisito de la homologación. Y el OCR, esos son necesidades, ahí necesitamos cobertura, porque tengo que firmar en la nube el ticket y el motor de OCR lo tenemos en la nube. Pero una vez que tú has fotografiado los tickets, te puedes meter en un AVE o en un avión y estar consultando en offline todos los tickets que tienes en tu móvil y pudiendo agregar información como un centro de coste que antes no lo habías hecho, si es que el campo no era obligatorio, comentarlo o, bueno, pues efectivamente puedes consultar y editar. También puedes sacar una foto, un ticket en offline y registrarlo. Lo que pasa es que entonces el OCR no te va a ayudar. Cuando haya cobertura, lo firmaré y lógicamente, si no hay cobertura, te voy a avisar. No tires el ticket porque no he podido sincronizarlo en la nube y te voy a poner el ticket en un color amarillo en vez de verde para que veas que efectivamente todavía no puedes tirar ese ticket, que lo guardes por si acaso porque no ha habido cobertura para sincronizarlo. Pero sí, se puede trabajar en offline con esas salvedades. De acuerdo. Vale, y acaba de entrar una última
acaba de entrar ya y vamos a cerrar con esta. Preguntan cuál es la versión mínima de X3 necesaria para ello. Pues ahí, Sí. ahí me habéis pillado, porque, porque no sé el requerimiento mínimo. Eso, no sé si está Sier conectado o alguien del equipo de desarrollo de AZ que haya participado en el conector, que nos pueda ayudar en esta respuesta. Pues ahí se me escapa, no llego a tanto nivel. Bueno, de todos modos, si no, respondemos a esta vía email y dejamos contestada la pregunta. Vale, No fenomenal. ¿Vale? Y nada, pues eso es todo. Muchísimas gracias, Iván, por todo. Queríamos agradecer a todos los asistentes de nuevo que hayan estado con nosotros, comentaros que os enviaremos un email durante esta semana con la grabación del webinar, ¿vale? Y además, pues eso, comentaros que también vamos a continuar haciendo otros webinars y píldoras formativas gratuitas. Simplemente como información, pues que en Grupo AZ continuamos trabajando desde casa con total normalidad y que nada, cualquier cosa que necesitéis, por aquí estamos. Lo mismo quería decir. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya servido, interesado la charla. A vuestra disposición a través de Grupo AZ y aquí tenéis también para lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos.